brillen como estrellas en el firmamento, con esas palabras que al final de Filipenses 2:15 es lo que nos enseña, pues esa reflexión que Miguel y la señora Rosalinda nos han querido ofrecer en este día, ser puros e intachables. Creo que ese es el ejemplo más hermoso que una persona muy especial nos ha dejado como legado y como testimonio. Me refiero a nuestra Madrecita del Cielo, la Santísima Virgen María. René, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre, buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí en este segmento de Siguiendo las Huellas del Papa, y pues nada mejor que estar celebrando o recordando las palabras del día que celebramos ayer, un día muy importante para nosotros los católicos definitivamente, que es nada más y nada menos que la Asunción de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, como bien decía nuestro queridísimo Padre Denis. Así es. Entonces hoy, mis queridos hermanos, en Siguiendo las Huellas del Papa, vamos a reflexionar precisamente en aquellas palabras que el Papa Francisco ha querido dirigir en la solemnidad de la Asunción, que fue, aunque en algunos lugares se celebró ayer, ¿no? Se celebró también el día jueves, que fue el día 15 de agosto, y en la cual las palabras del Papa son tan hermosas e iluminadoras, en las cuales que él nos quiere ayudar a reflexionar en 3 puntos: luchar, resucitar y tener esperanza. Pero antes el Papa da una introducción hermosísima con algunos textos que aparecen en el Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, la Constitución sobre la Iglesia, en la cual nos comparte algunas reflexiones sobre la Santísima Virgen María. Así es, Padre, definitivamente. Decía el Padre: recuerdo solamente las palabras que se refieren al misterio que hoy celebramos. La primera es: la Virgen Inmaculada, preservada, libre de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo. Número 59 del Concilio Vaticano II, ¿no? Que como nos reafirma nuestra creencia como católicos y nos dice, bueno, es la Asunción de la Virgen, aparte de ser una fiesta, tiene un motivo muy grande, creo yo, para nosotros. Nos reafirma que la Madre de Dios está junto a Él en el cielo. Sin duda que esta expresión del Vaticano II va muy unida a la encíclica o la proclamación de la Asunción de la Santísima Virgen María, que fue en 1950 por el Papa Pío XII, en la cual, en la proclamación, la Constitución Munificentissimus Deus, es cuando la proclama, y precisamente son estas las palabras que al final de esa proclamación utiliza el Papa para definir como dogma de fe precisamente este regalo en la cual María, habiendo sido liberada del pecado original, habiendo sido preservada, ¿no?, virgen, al final de su vida, final de su misión en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. Y eso es lo que nosotros también rezamos precisamente en el Rosario, el 4.º misterio glorioso, cuando recordamos que María fue asunta al cielo. Definitivamente, Padre, qué cosa más interesante. Y bueno, esta es una de las cosas, y la siguiente que nos recuerda el Papa es el número 68 del Concilio Vaticano II, y dice: la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Así es, y creo que son palabras hermosísimas. Ahí tenemos esas imágenes de la Santísima Virgen María subiendo al cielo. Será el Papa Pío XII en la proclamación de el dogma de fe de la Asunción, ese momento histórico maravilloso en la cual María sube a los cielos en cuerpo y alma. Ahí vemos esa foto hermosísima cuando ella como que está con los brazos abiertos, pues esperando ese abrazo hermosísimo entre Dios, entre Jesús y ella.
Y precisamente es una señal de una gran esperanza, saber que María ha llegado, que ella es o representa a esta iglesia que camina hacia esa gloria futura, y que si ella venció, pues también nosotros le secundaremos. Así es, padre, creo que eso es muy importante y al mismo tiempo ocupa la palabra consuelo, ¿no? Que yo creo que es muy importante para nosotros el saber que también podemos encontrar el consuelo con María Madre, ¿no? Que como nosotros como hijos cristianos, católicos, como hijos de Dios también podemos encontrar el consuelo en la Virgen María. Así es, y como dice, es la imagen y comienzo de la iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. Es una señal de esperanza, saber que el Señor también está preparando para nosotros ese gozo, esa gloria, ese poder el día de mañana, gozar con María, con nuestros seres queridos, de esa gloria tan esperada por cada uno de nosotros. Así debería ser, no debe ser un motivo de tristeza, un motivo de dolor, sino un motivo de realmente alegría. Ayer veía la película de San Filippo Neri, Felipe Neri, y al final, cuando él muere, él hablaba mucho del cielo, de que hay que llegar al cielo, que el cielo es para todos, que hay que vivir alegremente porque estamos esperando ese cielo. Y cuando él muere, lógicamente, pues la tristeza de todos los que lo conocieron, estuvieron con él. Y es muy bonita la última imagen porque cuando él muere hay una niñita que lo está mirando, que como que lo acompañó en ese último momento de su vida, y al morir él como que en su rostro se refleja una gran sonrisa, una sonrisa tan llena de amor, que esta niña lo queda mirando y comienza a decir, estaba sola, y todos abajo, ¿no es cierto?, fuera de ese lugar, estaban todos llorando, tristes, y dice, don Filippo vive, ¿no? Don Filippo vive, ¿no? Porque le dio la sonrisa, ¿no? Y continúa en el cielo, vive en el cielo, y todos comienzan a decir, don Filippo vive en el cielo, y ese momento de tristeza se ha convertido en un momento realmente de alegría, de gloria. Definitivamente, muy interesante, ¿no? Interesante para tomar en cuenta de ver la película, creo yo, padre. Sí. Eso es algo que vamos a tener que tomar en cuenta, bueno, ya nos dejó la tarea. Pero bueno, sigue el Papa platicándonos en su homilía y empieza a hablarnos un poco sobre las lecturas y a qué nos invita, y nos menciona estas tres palabras que usted decía antes, la palabra lucha, resurrección y esperanza, ¿no? Así es. Entonces, pues si vemos un poquito la primera palabra, que es lucha, creo que nos hace ver también la lucha que llevó María, ¿no? en su vida terrenal, y también el acompañamiento que nos da en nuestra lucha. Así es, y de hecho el Papa también hace referencia a la primera lectura del Apocalipsis, en donde hay una lucha entre la mujer y el dragón, ¿no? Sabemos que esa lucha también, pues, el Señor la había profetizado cuando dice, y una mujer pisará con su calcañar la cabeza de la serpiente. Es esa lucha entre la mujer, María, y el demonio. Y al mismo tiempo el Papa hace una reflexión hermosísima, porque también dice, junto a esa figura de María que vence al demonio por su obediencia, por su humildad, por la gracia de Dios que mantuvo ella, también habla de la iglesia. Dice, la figura de la mujer representa a la iglesia, aparece por una parte gloriosa, triunfante, y por otra con dolores. Así es en efecto la iglesia. Si en el cielo ya participa de la gloria de su Señor, en la historia vive continuamente las pruebas y desafíos que comporta el conflicto entre Dios y el maligno, el enemigo de siempre. En esta lucha que los discípulos de Jesús han de sostener, María no les deja solos. La Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con nosotros, siempre camina con nosotros. Entonces, ahí tenemos una intercesora, tenemos una compañera, tenemos una amiga en esta lucha de la Iglesia, que es una lucha de cada uno de nosotros. Así es, porque tenemos que recordar que la iglesia somos nosotros, ¿no? Yo creo que muchas veces
hasta nos atrevemos a criticar y se nos olvida que la iglesia somos nosotros. Entonces creo que eso es muy importante recalcar. Nada más se me viene, está en una cena de trabajo el miércoles con gente y dice, no, yo soy muy católico, pero la iglesia tal y tal. Y creo que eso es lo primero. O sea, yo le dije, nosotros todos somos iglesia. Así es. Y si a ti no te gusta algo, hay que hacer algo para cambiarlo. Pero no podemos solo hacerlo como que fuera una tercera parte. Nosotros somos iglesia. Y como bien dice el Papa, y María está ahí, no les deja solos. La Madre de Cristo de la iglesia está siempre con nosotros, siempre camina con nosotros. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que en la lucha, esta lucha diaria por mantener la gracia de Dios, por mantenernos alejados del maligno, del demonio, María está presente junto a nosotros en este caminar. Ella no es ausente de ese dolor, mi querido hermano, mi querida hermana, de ese sufrimiento, de esa caída que tal vez ha tenido o hemos tenido. María siempre está junto a nosotros, alentándonos, fortaleciéndonos y también impulsándonos a que nos levantemos. Así es, Padre, y muy importante, creo yo, una de las cosas más importantes que se menciona en esta homilía, dice la oración con María, menciona el Papa, dice la oración con María. Y bueno, ¿qué otra oración con María no más poderosa y fuerte que el Santo Rosario, ¿no? Entonces, y me gusta que le pregunta a su audiencia, y si ustedes rezan el Rosario, entonces ahora nosotros le preguntamos a usted, ¿y ustedes rezan el Rosario? Sí, ¿verdad? y dice, todos los días. Todos los días, Todos los incluso días. aclara, hace esa aclaración, todos los días. Y él mismo se responde, no lo sé. Así es. Entonces, creo que es una invitación que el Papa nos hace a retomar esta tradición de la Iglesia, de acercarnos a Jesús a través de María, conocer la vida de Jesús a través de esta oración de devoción de tantos siglos que la Iglesia ha reconocido como una verdadera arma y fortaleza de unión para la familia y para uno mismo con Dios nuestro Señor. Definitivamente yo creo que a pesar de ser una oración que repite, creo que al mismo tiempo reafirma, nos recuerda lo que estamos diciendo también en cada Padre Nuestro, en cada Ave María, en cada Gloria, lo que significa y la contemplación del misterio en sí. Por ejemplo, como bien dice, hoy son los misterios de gozo, entonces reflexionar también el misterio, no es solo repetir por repetir, ¿no? Pero bueno, primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, bueno, ¿qué significa para mí como cristiano la encarnación del Hijo de Dios? Sí, sí, y es importantísimo, sabiendo que también la oración, René, también es una lucha. El Papa dice, la oración con María, en particular el rosario, también tiene una dimensión de lucha, una oración que sostiene la batalla contra el maligno y sus cómplices. El rosario nos sostiene también en la batalla. Así es, Padre. Y a modo muy personal, yo sí lo creo, ¿Sí? fielmente. Yo Sí, creo sí. mucho en el rezo del rosario y en la intercesión de la Virgen María. Hay tantas historias que escuchamos de que estaba Jesús en el cielo y empieza a ver que gente se le estaba colando y bueno, era la Virgen metiéndolos por medio del rezo del rosario, de hecho. Sí. Entonces, sí hay cosas que hay que creer, ¿no? Creo yo que en este sentido el rosario es un arma sumamente poderosa para mantener la lucha en esta batalla contra el mal. Es una fuerza, mis queridos hermanos, que tenemos que valorar, que tenemos que volver, si ya tal vez hemos perdido el sentido, el fervor, el valor, la rutina, el cansancio, tal vez las rebeldías incluso de nuestros seres queridos por no rezar el rosario. Creo que es un momento hermosísimo para retomarlo de una forma serena, tranquila, en casa, contemplar esos misterios que, uniéndonos a María, nos recuerdan lo que ha sido la vida de Jesús y al mismo tiempo esa lucha que nos ayuda a reflexionar que tenemos un arma maravillosa junto a nosotros, tenemos a Jesús, a María, que nos ayudan a vencer el mal. Y ahí está la oración.
Así es, definitivamente, pero bueno, para seguir avanzando Vamos en esta gran avanzando. homilía, porque Así de es. gran enseñanza, pues nos hablaba de la siguiente palabra, ¿no? Que era la resurrección que se encontraba, bueno, se menciona en la segunda lectura, ¿no? Se mencionó en la segunda lectura de este día. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, insiste en que ser cristiano significa creer en Cristo, que ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Toda nuestra fe se basa en esta verdad fundamental, que no es una idea, sino un acontecimiento. También el misterio de la asunción de María en cuerpo y alma se inscribe completamente en la resurrección de Cristo. Pues yo creo que es cierto, ¿no? Si no hubiese habido resurrección, no hubiera habido asunción. Así es, justamente. ¿Acompañar a quién? Así, sí, no, sin duda que una cosa lleva a la otra. Y ese es el ejemplo que sin duda tanto Jesús como María nos dan a nosotros, ¿no? El Papa es hermoso lo que pone, porque dice, María ha conocido también el martirio de la cruz. Ha vivido la pasión del Hijo hasta el fondo del alma. ¿Quién más María que pudo ahí acompañar a Jesús en ese martirio espiritual, ¿no? Ha estado completamente unida a Él en la muerte y por eso ha recibido el don de la resurrección. Cristo es la primicia de los resucitados y María es la primicia de los redimidos, la primera de aquellos que son de Cristo. Entonces es hermosísimo esta reflexión, sabiendo que ella, al compartir y al estar viviendo el sufrimiento de su Hijo, muriendo a ella misma en ese momento, sin duda junto al Señor, le da la gracia de la resurrección. Así es, a mí me parece muy, hasta ahorita estoy terminando de entender, ya lo había leído, pero hasta ahorita estoy terminando de entender todo el trasfondo que esto trae, ¿no? Primero, si uno habla con una señora que ha perdido un hijo, que ha tenido la desgracia de perder un hijo, bueno, mi abuela siempre lo decía, mi abuela por cosas perdió 2 hijos a edades muy tempranas y decía, no hay peor dolor que el de perder un hijo. Cuando dice, yo ya perdí a mi madre, perdí a mi padre, perdí a mi esposo, pero no hay peor dolor que el de perder un hijo. Entonces, imaginémonos, la mayoría mueren de una forma, bueno, vamos, no creo que todos hayan muerto crucificados, con su corona de espinas, latigados, hechos caminar con un tronco de sabrá Dios cuántos kilos. Entonces, es un dolor sumamente fuerte, y ver a un hijo sufriendo de esa forma, pues realmente no cabe duda de que solo una mujer del calibre de María se puede ganar esa resurrección. Así es. Nos tienen aquí un video, es sorpresa. No hay video, yo pensé que había video. Entonces, yo creo que esas palabras, René, son muy importantes, porque sin duda si María ha compartido con Jesús el sufrimiento de su Hijo, también Él le concede esa primicia, la primicia de poder ser elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. De suyo el Papa dice, es nuestra madre, pero podemos también decir que es nuestra representante, nuestra hermana, primera hermana, la primera de los redimidos que llegó al cielo. Yo creo que eso es lo que más me abre los ojos ahora entre esto. La primera de los redimidos, y es cierto, es la primera de los redimidos, o sea, es la madre de Cristo. Así es. Asunta al cielo, o sea, es la primera, literalmente es la primera de los redimidos. Y bueno, estoy seguro que estará San Pedro esperándonos, pero también estará María, ¿no? Estará al lado, sin duda. Y de eso, y de este punto, de que ella es la primera que ha llegado al cielo, viene el tercer y último punto, que es el tema de la esperanza. Dice, el Evangelio nos sugiere la tercera palabra, esperanza. Esperanza es la virtud del que, experimentando el conflicto, la lucha cotidiana entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, cree en la resurrección de Cristo, en la victoria del amor. Es el cántico de la esperanza, el Magnificat, que es lo que se leyó precisamente en el día de la Asunción, el cántico del pueblo de Dios que camina en la historia. Es el cántico de tantos santos y santas, algunos conocidos, otros muchísimos desconocidos, pero que Dios conoce bien. Mamás, papás, catequistas, misioneros, sacerdotes, religiosas, jóvenes, también niños, abuelos y abuelas. Todos estos
han afrontado la lucha por la vida, llevando en el corazón la esperanza de los pequeños y humildes. Eso me gusta mucho, padre, porque dice mamás, papás, catequistas, misioneros, sacerdotes, Todo. poco le faltó para decir tú y yo, ¿no? Así es. Así es. Que yo creo que ese es el fondo de esta frase, tú y yo. O sea, ustedes del otro lado, nosotros de este lado, todos. Así es, por eso es un mensaje, mis queridos hermanos, de una esperanza tan grande, de esa presencia de María que ha vencido a la muerte junto a su Hijo y que ella nos acompaña precisamente con este cántico hermosísimo, el cántico de la esperanza, que es el Magnificat. Mis queridos hermanos, el tiempo ya se nos ha ido. René, gracias por compartir estas reflexiones hermosísimas. Gracias a usted nuevamente, bueno, y a nuestros hermanos que nos ven siempre en este segmento Siguiendo las Huellas del Papa. Así es, mis queridos hermanos, entonces vamos a un corte comercial, pero no nos deje, porque regresaremos con más Dios es Amor.